Voy a leer de la Reina Valera, para que el protestante diga, ah no, aquí está en la Biblia mía, me queda creer o no creer. Vamos a ver. Aconteció. ¿Qué aconteció? Nosotros no estábamos, San Lucas nos cuenta. Aconteció Que estando Jesús. ¿Quién? Jesús. Ese nuestro Señor. Estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que, según la Biblia, quiere escuchar la gente? La palabra de Dios. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Si le pone un poquitico más, Pedro, se daña. Si le pone un poquitico más. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Y Jesús viene y nos da un ejemplo. Encuentra a la gente deseosa de escuchar la palabra de Dios y Jesús se detiene a predicarle a la gente la palabra de Dios. Si nosotros los curas y si ustedes los laicos siguiéramos el ejemplo de Cristo, seríamos capaces de hacer lo mismo que Él hizo. Predicarle a la gente la palabra de Dios. Y cuando una persona se lo cree, obsérvenlo, yo lo he creído y ando por el mundo predicando la palabra de Dios y para la muestra un botón. Ustedes vienen de tan lejos, mire el sol radiante, mire cómo está pegando el sol y sin embargo ustedes están escuchando la palabra de Dios, no les importa. Porque lo que dice la Biblia se cumple. La gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y Jesucristo vino precisamente con una misión a darle a la gente la palabra de Dios y la gente en multitud acudía a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bello! ¿Cómo sería que ustedes y yo nos convenciéramos de esto? Mucha gente que querría escuchar con atención el tiempo que fuese la palabra de Dios. Sigue. Y Jesús vio 2 barcas. Pongan la lupa. ¿Cuántas barcas vio Jesús? 2. ¿Por qué la Biblia dice que 2 barcas? Para mostrar que Jesús tuvo opción de hacer otra cosa. Tuvo opción a elegir, que nadie le impuso escoger la de Pedro, que ya van a ver. Ustedes van a ver que según la Biblia, Jesucristo nadie lo obligó a fundar la iglesia en la barca de Pedro. Es decir, la iglesia donde Pedro sea el capitán de esa barca. 2 barcas. Nadie me puede decir que obligaron a Jesús. Jesús libremente escogió, y van a poner la lupa para que vean que Jesús escogió la barca de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no escogió la otra? La Biblia trae una enseñanza teológica. Aquí debe haber una enseñanza, o si no, ¿para qué está escrito? Si no es para enseñar al pueblo. Y para enseñarle al pueblo la palabra de Dios, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está escrito que había 2 barcas. Y pongan cuidado, está escrito que escogió Jesús la de Pedro. Pongan cuidado, otra vez. Y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Por qué la Biblia se detiene a resaltar que Jesús se montó en la barca de Simón y no en la otra? Para gritarle teológicamente al mundo que
Él sí está en la barca de Pedro y no en la barca de los protestantes que está al lado, pero que no es la de Pedro, que sí son pescadores, pero ahí no está Jesús. Jesús no garantiza que va a estar en la otra barca. El mundo entero ha de saber que Jesucristo escogió una barca y en esa barca es la que usted y yo debemos estar, donde está Pedro como capitán. Ya van a ver a Pedro como capitán de la barca, ya lo van a ver. Escoge la barca. Por eso ustedes verán que la iglesia está representada como una barca y tiene a Pedro como capitán. Y en esa barca Jesús se monta.